Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a una nueva enseñanza, esperando que el Señor esté sobre sus vidas, los esté guardando, los esté cubriendo. Qué bendiciones que nos podemos reunir por este medio un miércoles más para aprender de la palabra del Señor. El tema que vamos a ver este día es el maná. Así que dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra mente, nuestro entendimiento para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. No hay mejor cosa que aprender de Él. Y para aprender de Él es necesario escudriñar, leer la Biblia. Amén. Así que si me oye ahí un poquito como diferente es porque he estado congestionado estos días. Así que es una pequeña alergia, pero ahí vamos saliendo. Así que le voy a invitar a que oremos antes de comenzar. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque nos permites una vez más poder tomar este tiempo para seguir aprendiendo, para seguir estudiando de tu palabra. Señor, aparta, quita todo estorbo que se quiera levantar en contra del desarrollo de tu palabra, en contra de la revelación hacia nuestras vidas, del entendimiento hacia nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces, vamos a desarrollar en estos miércoles, porque no es un tema para un solo día, ¿verdad? Vamos a desarrollar el maná. ¿Qué era el maná? ¿En qué consistía? Y para poder iniciar, le voy a invitar a que me acompañe con su Biblia a Juan 6. Vamos a leer algunas citas bíblicas. Son varios versículos, pero siempre es con la intención de tener conocimiento, de tener el fundamento. Amén. Entonces, la primera cita es Juan 6, del 47 al 58. Y después vamos a leer Éxodo 16, del 14 al 22. Y por último, vamos a regresar a Juan y vamos a leer Juan 6, 35. Amén. Entonces dice la palabra en Juan 6, 47 al 58. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para aquel que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Por eso, recuerde que en la cena del Señor comemos el pan como símbolo, ¿verdad? De que Él dio su cuerpo por nosotros. No es que comemos su cuerpo, sino que es figura. Amén. 52. El versículo 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y el vino o el jugo de uva como representación de su sangre. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por eso es necesario aceptar al Señor, bautizarse y después beber la cena del Señor recordando su sacrificio. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Juan 6:58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente.
mente. Acabamos de estudiar en los anteriores miércoles la Pascua. Y ahora que Cristo es nuestra Pascua, ¿verdad? Porque nos sacó, porque nos libertó. Y ahora es el maná. La siguiente cita es Éxodo 16, del 14 al 22. Éxodo 16, del 14 al 22. Dice: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoger de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer era una medida por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y por último, Juan 6:35, ¿verdad? Dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Entonces, son las dos citas, o los versículos en los cuales estamos situando, ¿verdad? Que la parte ya en el nuevo pacto y la parte del maná en el antiguo pacto. Entonces, el maná, ¿por qué el nuevo pacto? Porque el maná es tipo de Cristo. ¿Cómo qué? Como el pan de vida. Dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná. Entonces, ¿qué era el maná? Fue el alimento de Israel durante 400 años. Fíjese, increíble. Aquí podemos notar algo, y es que la provisión de Dios no faltó. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que el Señor no nos ha faltado. Entonces la Biblia dice que cuando descendía de noche el rocío sobre el campamento, sobre este también descendía el maná. Amén. Así como decía en el 16:14, ¿verdad? Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Por la descripción que se tiene de la Biblia con respecto a otros, pareciera, ¿verdad?, que era como una semilla de culantro blanco. Si usted no sabe cómo es la hoja, la semilla, puede buscarles algo redondito, blanco, tal vez como no me quiero meter en el tamaño a qué se parece, pero es redondito, blanco, búsquelo, ahí después lo busca, y su sabor era como hojuelas de miel. Era una cosa menuda, ¿verdad? Como redonda, así como dice la palabra menuda, como una escarcha sobre la tierra. Es decir, se notaba cuando caía, ¿verdad? Entonces, el pueblo, ¿qué hacía? ¿Cómo hacía para comerlo?
No es que llegaban y en el momento se lo podían comer de una sola vez. No, no era así. No es que el pan caía el maná y no es pan caído del cielo, ¿verdad? La traducción de maná. No, no es esa. Entonces, el pueblo lo recogía, lo molía en molinos y lo cocía en calderas. O hacía tortas de él. Su sabor era como el sabor del aceite nuevo. Entonces había que molerlo y cocerlo o hacer tortas. Entonces, ahora, también la palabra nos enseña que si se dejaba de ello para otro día, porque el Señor había dado una orden específica, van a recoger y lo van a hacer a diario. No van a agarrar y van a hacer para toda la semana, ¿verdad? Como muchas veces nosotros podemos hacer. Por eso es necesario no dejar de congregarse. Por eso es necesario orar, leer su palabra todos los días, porque nuestra comunión con Dios debe ser a diario. Entonces, si se dejaba de ello para otro día, criaba gusanos y hedía. Era imposible comérselo. Entonces se tenía que recoger cada mañana. Mire la importancia. Había que salir a buscar el alimento a diario. ¿Usted busca alimento de Dios a diario? ¿O espera el alimento que le da el pastor? ¿O le da el alimento que le da el hermano que enseña, el hermano que predica? Hay que tener un buscar del Señor a diario. Entonces, y tenían que recoger cada uno según lo que debía de comer. El Señor había dado una orden. No pueden recoger más, sino lo que ustedes necesiten. ¿Qué pasaba? Entonces, cuando ellos ya recogían, porque había un tiempo, mire cómo son las cosas también, para que podamos poner atención a esto. Había un tiempo para recoger. ¿Por qué? Porque luego que el sol calentaba, se derretía. Y ahí tenía que esperarse hasta el día siguiente. Y el sexto día se tenía que recoger doble porción. Y era el momento en el cual no se arruinaba. Miren cómo era el Señor. ¿Por qué? Porque el séptimo día era el día de descanso, el día de Jehová, y por lo cual no se podía salir ese día a recoger. Entonces, ese día se recogía doble y ese día ya quedaba para los alimentos. Ahora, vemos aquí, y vamos acompáñeme vamos a ver aquí algunos puntos. Entonces, el primer punto que vamos a ver era, el maná era comida para convertidos. Y eso lo podemos ver en Éxodo 16, del 3 al 4. Éxodo 16, del 3 al 4. El primer punto es, el maná era comida para convertidos. Entonces, dice Éxodo 16, del 3 al 4. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a ese desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Amén. Entonces, Israel no conocía o no conoció el maná sino después de la Pascua. Perdón. Y hay algo que me llama la atención. Israel decía que ellos se sentaban a comer a las ollas de carne y que comían pan hasta saciarse. Pero recuerde, eran esclavos. Y un esclavo es mentira que iba a tener todos esos beneficios. Entonces, pero bueno, ese es un punto ahí aparte. Entonces, Israel no conoció el maná sino hasta después de la Pascua. Usted y yo no podemos tomar la cena del Señor sin antes haber sido salvos, haber sido rescatados de la esclavitud y después bautizados. Entonces,
La fiesta de la Pascua representa la redención. Cristo nutre a sus hijos. Entonces, como creyentes debemos de alimentarnos de Cristo. Esa es una orden para nosotros. No es si nosotros queremos, no. El Señor nos manda que nos alimentemos de Él. Su carne es verdadera comida, como leímos, ¿verdad? Y su sangre, verdadera bebida. Entonces, cada día, Cristo cada día se revela a nosotros por medio de su palabra. Entonces, el creyente que se nutre de Cristo es como el árbol plantado junto a corrientes de agua, lo que dice Salmos 1:3. Pero también Juan 6:55, que lo leímos hace un momento, dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Dice que su palabra es nuestro alimento, pero también dice que Él es fuente de agua de vida eterna. Entonces, la forma en la cual nos debemos de alimentar de Cristo es amándolo a Él por sobre todas las cosas, leyendo y obedeciendo su palabra. No hay otra forma. Entonces, porque es la única manera, ¿verdad? En 1 Timoteo 4:13 dice: entre tanto que voy. Oiga lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:13. Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Entonces, es necesario para todos nosotros leer la palabra de Dios a diario y asistir a los servicios generales, doctrinales, de enseñanza. Es la única manera, porque usted y yo no vamos a poder soportar sin los ataques del enemigo, las situaciones, sin tener alimento. ¿Qué sustentó a Israel en el desierto? El pan que el Señor enviaba cada mañana. Entonces, es muy, muy interesante de que nosotros no dejemos de alimentarnos. Entonces, muchas veces no le damos importancia, ¿verdad? No le damos importancia a una enseñanza. Fíjese, muchas veces para nosotros perdernos un culto, muchas veces, por favor, no me entienda que yo me estoy poniendo en una situación extremista. Por favor, no es ese mi sentir, no es eso lo que yo me quiero poner, sino que lo que pasa es que muchas veces nosotros decimos: bueno, hoy no me voy a congregar, tengo un compromiso, esto es de vez en cuando, ¿verdad? No es de siempre. Pero el problema aquí, el problema es que uno no sabe en qué momento puede enfriarse uno, y ese es el problema, no otra cosa. Nos podemos enfriar, y ese es el problema, porque no estamos diciendo de que uno, si ¿cómo se llama? Si uno falta un servicio, una enseñanza, nos acabamos. No estoy diciendo esto, sino que es bien fácil de correr el peligro de enfriarnos, porque un día podemos faltar a un servicio y no pasó nada. Un día podemos dejar de orar y no pasa nada. Un día podemos dejar de leer su palabra y no pasó nada. Pero probablemente lo vamos a repetir, tal vez no al día siguiente, pero al otro día, y así posiblemente, ¿verdad? Podamos. Entonces hay que estar alerta. Amén. Ahora usted no tiene excusa. Si por cualquier razón usted no pudo asistir a su enseñanza, pues ahora usted no tiene excusa, ni yo tengo excusa, porque tenemos la enseñanza en línea, la podemos ver en el momento. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque es de suma importancia para nuestras vidas. Entonces, como le decía hace un momento, maná
no es, mucha gente dice que maná es pan caído del cielo. No, maná significa qué es eso o qué es esto. Porque fue lo que se preguntaron los israelitas cuando vieron que cayó. Entonces, maná no significa pan caído del cielo. No, el Señor les dijo, yo les voy a dar pan. Entonces, cuando cayeron las semillas, ellos preguntaron, ¿qué es eso? Es decir, dijeron, maná. Déjeme decirlo tal vez de esta manera, ¿va? ¿Qué es eso? Entonces, el segundo punto es, el maná era, el Señor les da un maná, ¿verdad? Entonces, y lo podemos, bueno, dejarlo así, ¿verdad? El Señor dice que Él les va a dar pan del cielo. Éxodo 16:14. Dice, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Entonces, este pan que descendió del cielo no era natural. ¿Por qué no era natural? Porque no era de la tierra. Cristo es sobrenatural, porque es sobre lo natural. Entonces no nos confundamos muchas veces manejamos muchas cosas como sobrenatural. No, es aquello que no es natural, ¿verdad? Entonces, Cristo es sobrenatural. ¿Por qué? Él es el pan vivo que descendió del cielo. Cristo fue divino y humano. Él es nuestro alimento sobrenatural. ¿Por qué? Porque su palabra nos alimenta. ¿Y cómo es posible que con leer, cómo es posible que con adorar nosotros no seamos alimentados? ¿Sí? Entonces, porque los alimentos nutren el cuerpo. ¿Amén? Los alimentos nutren el cuerpo, pero Cristo alimenta nuestro espíritu y alma. Porque usted puede comer la mejor comida, pero si tiene un alma enferma, difícilmente usted va a reponerse. Entonces, las revelaciones de la palabra vienen no por capacidad o por inteligencia humana, sino por el Espíritu Santo. Amén. Repito, las revelaciones de la palabra no vienen por la capacidad o inteligencia humana, sino por el Espíritu Santo, porque Él da a quien Él quiere, pero también dice que Él da al que le busca. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, llamad y se os responderá. Entonces, solo por la guía del Espíritu Santo se puede interpretar las Sagradas Escrituras. Únicamente, no hay otra forma. La palabra de Dios no es de esta tierra. ¿Por qué? Porque es palabra de Él que fue dada a los hombres. Esta palabra permanece para siempre. Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasan. Es decir, mi palabra va a permanecer. Entonces la palabra de Dios no es de esta tierra. Permanece o permanecerá para siempre. La ley de Dios va a permanecer para siempre. Entonces, porque el verbo es Dios mismo. Allá como Juan 1:1, ¿verdad? Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, la revelación viene cuando se come el pan. La revelación viene cuando empiezo a leer su palabra. La revelación viene cuando empiezo a escudriñar su palabra. La revelación viene cuando ya no solo leo por leer, sino que la revelación viene cuando yo ya empiezo a querer profundizar más, a decirle, Señor, abre mi entendimiento. Entonces, y al venir ese entendimiento, significa que el velo es quitado por la palabra de Dios. Porque antes del Señor, antes de que nosotros, el Señor nos rescatara, ¿verdad?, de la esclavitud, podíamos leer la palabra y no íbamos a entender nada, pero ahora, teniéndolo a Él, entonces ya ahora podemos comprender que dice su
palabra. Entonces, tercer punto fue la comida durante 40 años. Amén. Fíjense, comieron, no sé si hace un momento dije 400, pero no. Sí, yo dije fue la comida durante 40 años. Si en algún momento dije otra cifra, porque ahorita estoy pensando si lo dije o no lo dije, el tercer punto fue la comida durante 40 años. No les hizo falta nada. Amén. Éxodo 16:35. Dice: así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto, no les hizo falta alimento, no les hizo falta agua. El maná tenía todos los nutrientes que el cuerpo necesitaba. Con el maná ahí venía el calcio, las vitaminas. Mire, qué alimento más completo. Porque ahora nos dicen, no, que hay que comer proteína, que tenemos que comer esta cosa, que tenemos que comer aquello. Y si usted empieza, la verdadera proteína pues está en las plantas, no en los animales. Porque los animales procesan la proteína. Entonces, cuando usted come pollo o carne, es una proteína ya procesada por el animal. Pero la proteína está en las plantas. Entonces, imagínense, estaban en el desierto, donde no habían plantas. Pero el Señor en el desierto, en donde no se podía cultivar, les mandó el alimento completo. Cuando usted entiende que la palabra es su alimento completo, usted ya no necesita más, sino que escudriñar la palabra. Por eso recomendamos de que lea un proverbio diario. Es alimento. Los proverbios son para nuestra vida diaria. Cuando usted entiende, cuando usted comprende de que hay que deleitarse en leer su palabra, hay que deleitarse en orar, hay que deleitarse en cantar, en levantar nuestras manos, usted se va a dar cuenta que va a ser, que eso es suficiente para su vida. Entonces, vuelvo a leer otra vez el 35, Éxodo 16:35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años. A usted y a mí la palabra no nos debe de aburrir. La palabra debería de desear que querramos más y que querramos más y que querramos más. Dice, hasta que llegaron a tierra habitada, hasta que llegaron a tierra donde sí había lugar para sembrar. ¿Ve? Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Entonces, Cristo, por medio de su palabra, por medio de su espíritu, nos sostiene todos los días. ¿Qué día no lo ha sostenido el Señor a usted? El Señor nos sostiene todos los días. ¿Sabe otra cosa? El maná era gratuito. No tenían que trabajar. Ellos no tenían, porque no había. Fíjese, no tenían. Y el Señor nunca les cobró. Nunca les dijo, miren, me van a dar alto. No, el Señor cada mañana fue fiel con ellos durante 40 años. Fue fiel con ellos durante 40 años, dándoles maná los 6 días, porque el sexto recogían doble. Nunca hizo falta. Se tenían ellos que levantar y tomar la porción. Llegó un momento en que después ya decían, eso es lo que voy a comer. Ya sabían. Y era el alimento perfecto. Era el alimento perfecto, porque solo comiendo eso se desarrollaron. Comiendo eso pudieron aguantar 40 años. Y el agua, el Señor la daba de la roca. Cristo es quien nos da gracia. Cristo es el que se nos sostiene. ¿Por qué? Porque sin su gracia divina, nadie de nosotros podría sostenerse. Él es el que nos alimenta, el que nos da fuerza, el que nos da ánimo, el que nos levanta, el que nos impulsa a que cada día podamos permanecer en Él. Dice Isaías 41:10, un versículo muy conocido. No temas, porque yo estoy contigo. El Señor estaba ahí todos los días, porque todos los días Él mandaba el maná a tiempo y daba agua. No desmayes, porque yo soy tu Dios
que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, mira lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? No temas porque yo estoy contigo, porque Cristo es el único que puede sostenernos. Por eso es necesario que nosotros leamos su palabra, que no faltemos a las enseñanzas. Amén. Es necesario que lleguemos a ese punto de deleitarnos en querer conocer más de Él. Amén. Cuarto punto. El cuarto punto es: el que tenía más, no tenía más, y el que tenía menos, no tenía menos. Éxodo 16, 18. Dice: y lo medían por Gomer. Dice: oiga, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Entonces, esto significa que Cristo es nuestro sustento necesario para cada día. No importa nuestra condición, no importa nada. Él es nuestro sustento necesario para cada día. ¿Por qué? Porque Él cada día nos ministra. Bueno, si nosotros nos dejamos, ¿verdad?, ministrar. Porque, como leemos, ¿verdad?, en el Salmo 23, Cristo nos ministra cada día, como el buen pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces dice que Él nos da reposo, nos da fortaleza, nos da guianza, seguridad, aliento, unción, gozo, disciplina, etc. Nos da todo de parte de Él. Mire, cuando empezamos a comprender de la palabra del Señor y la palabra del Señor empieza a hacer efecto en nuestras vidas, ella es suficiente con su espíritu para cambiar lo que usted y yo no hemos podido cambiar, para dejar lo que usted y yo no hemos podido dejar. Entonces es necesario, sí, es necesario buscar del Señor. Quinto punto: el maná no se sembraba, como lo dije hace un momento, ¿verdad? Deuteronomio 8:13. Vamos a leer esa cita bíblica. El quinto punto es: el maná no se sembraba. Dice Deuteronomio 8:13: y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Mire qué bendición del Señor. Dice: y tus vacas y tus ovejas se aumenten. Ya hoy hay espacio, hoy hay lugar. Entonces, este maná era comida hecha en el cielo. Esto nos dice que solo Dios es quien nos da alimento. De Él viene todo, porque de Él son todas las cosas. Amén. De Él viene todo, porque de Él son todas las cosas. Bueno, dice en Mateo, ¿verdad? Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Romanos 11:13, para apoyar esto que acabo de decir. Romanos 11:36, perdón. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, por esta razón, Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde lo dijo? Bueno, déjeme ver si no estoy... se me fue ahorita la cita. Amén. Del Señor. Pero acompáñeme a Juan 6:51. Juan 6:51.
Y ahí está. Y la cita para respaldar lo de ese está en Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sí? Solo era para apoyar por lo que estamos estudiando, ¿verdad? Y entonces le dije, Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y ahí está también el 68 que acabamos de leer, ¿verdad? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Y Juan 15:5. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, solo Cristo alimenta, solo Él nutre y solo Él da poder. Amén. Entonces, sexto punto: ¿se comía el maná o se perecía? Éxodo 16:35. Lo leímos también, pero me gusta volverlo a leer. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Entonces, en el desierto, solo el maná era comida. Amén. En el desierto, solo el maná era comida. Era el alimento, es el alimento, o era el alimento perfecto. Entonces, nosotros cada día debemos tener necesidad de Cristo. El que no se nutre de Cristo será alguien espiritualmente débil. Aquel que no se alimenta es alguien débil. El que no se alimenta de Cristo en lo espiritual es alguien débil. Por eso hay muchas personas, o por eso algunos también hemos pasado por situaciones en las cuales tenemos muchas luchas espirituales, pero no estoy hablando de cosas, no, sino que somos en el sentido de que como no nos alimentamos, no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Que dejamos de orar y empezamos a pensar muchas cosas. Dejamos de orar y dejamos de leer su palabra, y por eso le decía, ¿verdad? Tendemos a ir menguando en nuestras vidas. Entonces, el que no come es porque no quiere, porque la palabra del Señor ahí está. Ahí está la oración, está abierta. El velo fue rasgado para que todos pudiéramos llegar a su presencia. Entonces, el que no quiere es porque no quiere. Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Y séptimo punto de esta primera parte: solo en el desierto Israel comió maná. Solo en el desierto. Josué 5:12. Josué 5:12. Dice, y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Entonces, esto quiere decir que la palabra nos purifica para que entremos a la vida abundante en Canaán. Entonces, la palabra del Señor nos purifica para que un día seamos llevados. Amén. Seamos transformados. Entonces, por eso es. Entonces, la palabra purifica porque es útil para enseñar, para corregir e instruir, como lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Jesús dijo al respecto en Juan 15:3: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y en Juan 17 dijo el Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es
verdad. Entonces, Dios es quien nos purifica por su palabra. Entonces, estamos en el proceso de una purificación, de una santificación. Ya estudiamos la santificación, ¿verdad? La santificación inicial, la santificación progresiva y la santificación absoluta. Es decir, bueno, ya seamos totalmente transformados. Entonces, mientras estemos aquí, necesitamos alimentarnos. Pero el día que seamos transformados, amén, estaremos con Él y para siempre. Vamos a dejar, hermanos, la enseñanza hasta este punto en la primera parte. Hemos visto ahorita 7 puntos y vamos a entrar a ver otros puntos más en una segunda parte. Entonces, hermanos, recuerden, Cristo es nuestro alimento diario. Busquémoslo. Así como a Israel, ¿verdad? Le tocaba ir a buscar. Lo que usted haga hoy, recuerde esto, no le sirve para mañana. Mañana es necesario buscarle nuevamente. La oración de hoy no me vale para todo el año. Mañana hago una nueva oración. Mañana, hoy hice una adoración, mañana hago una otra adoración. Hoy aprendí algo de la palabra, mañana voy a aprender algo más. Entonces, que el Señor nos inspire, nos motive a buscar más de su palabra. ¿Oramos? Padre, te doy gracias esta hora porque nos has permitido, Señor, empezar este estudio. Tú eres nuestro maná, tú eres nuestro alimento, tú eres el pan del cielo que descendió y nos ha dado vida. Padre, gracias por mantenernos hasta el día de hoy, porque alejados de ti no podemos hacer nada. Bendice a cada uno de mis hermanos que puedan tener una noche de descanso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga.